Compañeros, buenos días. Qué bueno tenerlos aquí, frente a frente. Muy buenos días. Por fin te vemos de cerca. Por fin, yo les hago por... preguntas complicadas, les pregunto cómo se dice en griego tantas cosas. ¿Cómo se dice? Muchas gracias. Haristópulos. Muy bien. Ah, pero muy aprendí, bien. que me den las lecciones. Que estén con nosotros en esta celebración de los 10 años, porque ustedes han sido además cronistas en Europa de una situación tan lamentable, crisis migratoria que la han visto. No sé si les parece que comencemos por Grecia, porque ustedes acaban de llegar desde allá y tienen, bueno, esa mirada, ¿no?, de lo que sucedía. Así que si les parece, comencemos por lo que está sucediendo en Grecia con afganos, con sirios que están llegando a las islas y todo en este contexto tan complejo que está viviendo el país. Nosotros acabamos de regresar justamente de una isla, se llama Lesbos. Está justo a unos 5 kilómetros de la frontera turca. Es una isla en la que cada día en torno de las 100 hasta 600 personas están atravesando. De hecho, es una isla muy turística y los turistas están contando con una realidad que antes no existía, y es que pasean por las playas y fácilmente pueden llegar flotadores, salvavidas, porque el continuo flujo de los refugiados, y entendamos que son refugiados que vienen de zonas como Afganistán o incluso Siria, porque el incremento del operativo de los Estados Unidos, tanto en Siria como en Irak, lo que está es incrementando esa violencia que hay y las personas tienen que huir. Hay que recordar que actualmente, y es cierto que se nos habla de crisis migratoria, pero también es una crisis de refugiados. Son personas que huyen, son refugiados que tienen historias personales, que cuentan una realidad que, por cierto, Europa está intentando de ocultar y está intentando dejar que esa isla continúen llegando personas, pero no acogiendo que uno de los intereses por parte de las Naciones Unidas. Hay 55.000 personas que han atravesado esa frontera entre Grecia y Turquía en estos últimos meses, algo que en Italia es prácticamente igual, pero no hemos centrado mucho en Italia y se nos ha olvidado Grecia, que está viviendo una crisis económica muy fuerte y que encima en esas negociaciones que hemos estado viviendo estos últimos meses entre el Eurogrupo y Grecia no ha habido un trueque. Grecia no ha usado a los refugiados como trueque, sino sigue intentando acogerlos pese a las dificultades evidentes que vive el país. Claro, en Atenas, después de que salen de estas islas, logran llegar a la capital, te encontrabas con ellos, Vicente, ¿qué te decían? ¿Qué testimonios te encontraste? Es como decía Rodrigo, hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, les llamamos migrantes en general, pero son personas que huyen de la guerra fundamentalmente. Es decir, hay que tener en cuenta que no salen de su país buscando una vida mejor, sino simplemente salvar la vida propia. Y entonces esto se ve muy claramente en cuanto miras la procedencia de las personas que llegan. ¿Por qué se está produciendo un repunte de las personas que llegan, por ejemplo, desde el Medio Oriente? Pues porque allí se ha incrementado la violencia. En Siria, en Afganistán, son estas las personas que están llegando a Europa y estas las personas con las que están regateando de manera vergonzante los países europeos en estas negociaciones para repartirse, digamos, a unas personas que han llegado a Europa, como digo, para salvar la vida propia, la vida de sus familias. Y es muy vergonzoso, como dijo el Papa Francisco, ¿no?, cuando cada vez que se produce una tragedia de estas dimensiones, un ahogamiento masivo de personas, muchas veces nos referimos a ello en los medios de comunicación como un drama. No, no es solo un drama. Es un drama, pero además, por ejemplo, podría ser una catástrofe. No, tampoco. Tampoco es una catástrofe como un terremoto, una inundación. No, lo que es una vergüenza. Y es una vergüenza, como dijo el Papa Francisco, porque estas personas que llegan a Europa buscando una vida mejor y buscando salvar la vida, no le damos las mínimas condiciones para que puedan, digamos, instalarse. Y la insolidaridad de los países que integran este proyecto basado en principios tan bonitos como la justicia o la solidaridad, pues se olvida cuando, digamos, hacemos frente a este tipo de soluciones. No es de recibo que en Europa, en el siglo XXI, se estén produciendo, esto es sin duda lo más grave de lo que está ocurriendo en Europa en estos momentos. En Europa en este momento. Y allí está además el debate, y ese es un punto clave para el análisis, porque algunos medios dicen es que fueron capturados en alta mar, pero realmente es que
¿Son delincuentes? ¿Están huyendo? ¿Qué estatus debe dárseles? Está claro para la Unión Europea, del punto de vista de los estatutos políticos, que son refugiados, que vienen porque están saliendo de países en crisis. Ese es un tema que debería quedar muy claro ante la opinión pública y parece que lo que más genera es confusión. Bueno, la realidad es que, por ejemplo, los puntos donde más migrantes están llegando, donde más refugiados están llegando, son Grecia y son también Italia y España. En el caso griego, la gran mayoría llega, es decir, con esas balsas de plástico que estamos viendo, llegan y buscan refugio luego, continúan su trayecto, no son prácticamente algunos ni rescatados, pese a esa operación que se nos ha vendido por parte de Europa. En otro lado, en Italia, sí es cierto que se están llevando a cabo operativos de rescate, pero que luego pasan a diferentes aspectos como detenciones. Y en el caso español, que es el más agresivo, se parece mucho al de Hungría, lo que se está viviendo es una persecución. Es cierto, y en este mismo momento, justo antes de llegar aquí al canal, me confirmaban que hay 27 personas que han atravesado el mar Mediterráneo, que se estaban hundiendo y que han llamado a un operativo de rescate porque iban en una balsa de plástico y no podían llegar a tierra. En España se les rescata en el mar, pero una vez llegado a puerto, son puestos a disposición policial, que incluso ya con estas nuevas leyes como la ley Mordaza no permiten grabar, se los llevan y los detienen. Pero es una violación del derecho internacional, sin duda, de las convenciones de Naciones Unidas sobre los refugiados. Incluso no se respeta el derecho a asilo. En España no se escucha a los migrantes. En muchos casos los periodistas escuchamos las historias y vemos claros casos de solicitantes de asilo. La realidad es que ellos directamente pasan desde el barco en el mar a una comisaría y pasan varias horas en la comisaría a un centro de internamiento de extranjeros en el sur como en el norte de España. Esa es la realidad. Y además hay un problema que es la falta de una política migratoria común. Europa es un continente en el que se regula todo, incluso en exceso. Hay normas que salen de Bruselas tan absurdas, aunque pueda parecer a nuestra audiencia, como por ejemplo, el tamaño medio de los pepinos que se venden en las fruterías. Esto es cierto y se ha regulado desde Bruselas. No, es que es verdad. Hay cosas tan absurdas como esta, ¿no? Para que en todos los países el tamaño del tomate de la fruta sea idéntico, ¿no? Sin embargo, no somos capaces de ponernos de acuerdo en algo tan fundamental como es la vida de las personas. Y esto se ve, por ejemplo, en las diferencias que estamos comentando en el trato que dan a inmigrantes y refugiados entre diferentes países. En Grecia, en medio de una crisis brutal, de un pulso titánico con las instituciones europeas que hemos visto durante estos últimos meses, el gobierno de Syriza ha conseguido sacar adelante para dar la nacionalidad a los migrantes de segunda generación. Y esto es muy importante porque para ellos, a partir de ahora, gozan de todos los derechos como ciudadanos griegos. Y en cambio, mientras eso ocurre en un país, en una crisis tan brutal como la de Grecia, pues otros países como España se niegan directamente a coger, a aceptar la cuota de personas a las que obliga Bruselas para que vivan en nuestro país. Bueno, estábamos contando que el ministro del Interior de España anunciaba que eran 1.300 y que no podían más. Pero es que eso no resuelve realmente el asunto. Se requieren 40.000 por reubicación, 20.000 por redistribución, con cifras diplomáticas, ¿no? Yendo por la baja. Pero ningún país de la Unión Europea se ponen de acuerdo y entonces van a tener que esperar 6 meses para discutirlo en diciembre. El ministro del Interior se ha referido a la migración como un problema de goteras que requiere taponar. Imagínate en qué términos se está refiriendo un señor que se define a sí mismo como cristiano a la vida de las personas. Prácticamente habla, por extensión, del fenómeno migratorio como una cuestión de fontanería. España no ha aceptado todos los refugiados que debería, pero otros países tampoco lo han hecho, como Austria, como Suiza, países mayoritariamente gobernados por gobiernos conservadores. Y esta es una diferencia fundamental que se debe hacer pública, ¿no? Hay muchas formas de afrontar el fenómeno migratorio y, desde luego, España está entre los países que peor lo está haciendo. Y Alemania dice, yo puedo recibir 9.000 de aquí a los próximos 2 años. Y el punto central del debate es que
¿Qué está haciéndose no para revisar el asunto desde el punto de vista matemático, uno más cuántos, sino qué hace la Unión Europea para apoyar a estas naciones del África o de Asia o de Oriente Medio para que este fenómeno no siga registrándose? Porque en las imágenes que teníamos, además les cuento a todos ustedes, nuestra audiencia, que los compañeros nos van a enviar un muy buen material, lo vamos a ver próximamente en pantalla, de todo esto que estamos contando, de todas esas historias que se han encontrado. Así que tuve la oportunidad de ver unas imágenes de estas familias sirias con unos niños, con unos bebecitos. ¿Qué futuro le esperan a estos niños en medio de esa situación? Claro, la realidad es que Europa pretende acoger eso, en torno a los 40.000, posiblemente si se sigue negociando unos 80.000, pero la verdad es que las Naciones Unidas está pidiendo en torno a las 200.000 personas. 200.000 personas, recordemos que en Oriente Medio, en Oriente Próximo, los operativos se están liderando por parte de Estados Unidos y algunos países europeos. Hay que recordar que Europa, las empresas europeas, las grandes transnacionales europeas, continúan con el expolio africano. Sí, continúa ese expolio. Yo en muchos casos en Europa, sobre todo en el sur de España, se nos habla de migrantes económicos y no de refugiados. Es verdad que en muchos casos no son refugiados y sí son migrantes, pero realmente yo aplicaría otro término que serían los expoliados, porque son personas donde son países con recursos, que los países de la Unión Europea se están llevando, se están lucrando y no están permitiendo los procesos soberanos, no están permitiendo los procesos de democratización que ha pasado en América Latina. Caso clarísimo, Libia. Ahí hay una acción específica de una invasión a una nación y ya hoy en día conocemos qué fue lo que sucedió, apoyado por países de la Unión Europea. Y hoy es un caos y los migrantes se juegan la vida y están muriendo miles de personas. Son 1.991 personas las que han muerto en lo que llevamos de año. Es decir, las personas están muriendo y no se están llevando operativos. Y se nos ha intentado vender la operación Tritón, que era lo que vivíamos a finales de abril. Y es que había una operación, se llamaba Mare Nostrum, tenía en torno a unos 10 millones de euros para hacer frente a las operaciones de rescate. Más tarde esa operación se redujo en un 70%. Ocurrió lo que ocurrió en Lampedusa, el drama que hemos vivido durante estos meses de personas que pierden la vida, que se ahogan en una bodega y van al fondo del mar y nunca más sabremos de ello, porque nunca más iremos a rescatarlo porque no son europeos. Seguro que si hubiesen sido ciudadanos europeos habríamos tenido un gran dispositivo. Y el caso es que con esas personas, con esos refugiados que están huyendo vía Libia, hemos aumentado supuestamente un 70% y lo hemos aumentado para pagar a la policía fronteriza, tanto de Egipto como de Túnez, para hacer frente a través de vallas y muros y seguir levantando los muros de Europa para que la frontera sur, como ya se llama en el sur de Europa, llegue hasta el continente africano. Estamos lucrando a esos países. Y sabes que además recuerdo una cifra, revisando la información para presentarla hoy en Agenda Abierta, decía 10 millones con respecto a 16 millones de euros, es el promedio de lo que se puede ganar mucho más los traficantes, la mafia. La audiencia se puede preguntar, ¿y cómo es posible que pase esto en Europa? ¿Qué está ocurriendo esta actitud de insensibilidad? Pues hay una cuestión que es importante y es el aumento de los partidos populistas y de extrema derecha que utilizan el fenómeno migratorio para conseguir votos. En sí, los porcentajes de estos partidos populistas de extrema derecha no es todavía demasiado elevado, aunque en el caso de Francia consiguió vencer las últimas elecciones parlamentarias, Marine Le Pen. Jean-Marie Le Pen. Sí, la hija, Marine Le Pen. Marine Le Pen, la hija de Jean-Marie. La hija consiguió ser la fuerza más votada en Francia en las últimas elecciones europeas. En Hungría, por ejemplo, es alrededor del 19% del voto. Hay porcentajes preocupantes, pero lo más preocupante no es el poder institucional que tengan ellos, sino que están marcando la agenda política, sobre todo de gobiernos conservadores. Y el rechazo a la inmigración, el rechazo al diferente, el rechazo al otro, es un mensaje que cala profundamente en esta situación de grave crisis económica. Vienen a robarnos el puesto de trabajo, vienen a quitarnos nuestros servicios sociales, vienen como una invasión. Y se presenta el fenómeno migratorio como algo
como una amenaza. Y esto en una situación de crisis es muy fácil jugar con el miedo de la población. Claro, Eso está en el origen de todo esto. Y acompañado con medios de comunicación que atizan ese discurso y por ahí mueven esas matrices de opinión. Claro, y obvian eso que te comentaba antes del expolio en África, porque las empresas que expolian África también tienen publicidades en esos medios que luego hablan sobre todo lo que está pasando, la invasión, la amenaza, la avalancha, claro. son términos que identifican el fenómeno migratorio hasta en la propia elección de las palabras. Cuando lees los medios de comunicación es muy sorprendente, llegan en avalanchas, llegan en oleadas, llegan en palabras que describen algo como masivo y además como una amenaza. Y en cambio es muy curioso como los mismos medios de comunicación, al referirse a la salida masiva, sí, de españoles para trabajar en el extranjero, porque en España no hay trabajo, hay un hacia 50%, América Latina están hacia llegando América muchísimo Latina, al sur del continente, Argentina, Chile, Uruguay. hacia el norte de Europa, sobre todo, y también hacia América Latina en segundo lugar. No se refieren a esta salida como una oleada, como algo masivo, como una avalancha, sino son españoles que se van a buscar oportunidades, se atenúa este fenómeno y se exagera el otro porque los que se van son nuestros, ¿no? Compañeros, para despedirlos, esta reflexión en el marco de lo que significa derechos humanos y la visión desde América Latina que hemos tenido históricamente desde que nació como unión, la Unión Europea, el respeto por los derechos humanos, por la vida, por las diferencias, en medio de la gran diversidad de la Unión. Es un tema que está en cuestionamiento hoy en día. Sí. Los derechos de los migrantes se están vulnerando continuamente en el sur de España, en el sur de Europa, lo vivimos cada día. Las historias, las personas nos están contando qué está pasando, qué está ocurriendo. Las propias autoridades españolas están en la valla de Ceuta y Melilla, están expulsando a los migrantes sin ningún tipo de derecho, sin escuchar sus historias para saber qué puede pasar para que sean torturados al otro lado de la valla. La realidad es que se están violando. Y otra cosa muy importante es que muchos de los migrantes se están dando cuenta de que el dorado no está en Europa, que el dorado no está allí. Y muchos llegan y se arrepienten de ese viaje porque se están maltratando a los migrantes, se les está rechazando la política que bien decía el compañero Montagu, se está prácticamente de alguna manera exprimiendo la voluntad de esos refugiados que vienen huyendo de conflictos, que están patrocinados por Europa, que están expoliados por empresas europeas, y esa hipocresía de poner vallas mientras abrimos los mercados, pues está perjudicando a esos ciudadanos que lo dicen, esto no es el dorado, y cuando llegan se dan cuenta de que se han jugado la vida para llegar a una Europa que les rechaza continuamente. Estaban tratando de buscar un futuro mejor y fíjense con lo que se encontraron, producto precisamente de esa imagen que se ha tenido de esta Unión Europea. Pues nos esperamos siempre que nos sigan enviando esos testimonios, todas esas historias, nosotros aquí pendientes de ellos en todas esas coberturas de ustedes en Europa. Sergio, gracias. Muchísimas gracias y felicidades por los 10 años. Muchísimas gracias. Vicente, gracias. Gracias a ti, un placer. Un placer como siempre. Vamos a